Ujú. Y la razón es porque, bueno, una de las presentaciones de la profesora comentó que durante toda la interfase, bueno, la interfase se divide en G1, en S y en G2. Y en G1 seguíamos partiendo de 2N, que es donde ya estaba replicado, me parece, material genético durante, más bien, bueno, teníamos 2N. Y entonces Ujú. dijo que al final de S bueno, llegábamos a un número de 4N, que Ujú. en este caso sería el 24. Ujú. Y ya nuestra célula hija, al final de toda la mitosis, eh, quedaba únicamente con su 2N. Ajá. Bueno, Y sí, como lo mencionó, ay, no puedo ver quién eres, pero si Mauricio, quieres perdón. decirme quién eres, Mauricio, está bien. Y yo la manera en la que la resolví fue, bueno, por si alguien no entendió la manera en la que Mauricio lo resolvió, es que tenemos una célula diploide. Esto quiere decir que durante G1 o las células resultantes de la mitosis van a ser 2N. Entonces, como él lo dijo, tendríamos que es 2N y que cuando es N, por así decirlo, va a tener 6 cromosomas y luego va a tener, después de la replicación, va a tener 24. Entonces, en la profase tenemos 4N, que sería 4 por 6, 24, y tanto en la profase, metafase y anafase va a ser ese número de N, mientras que la célula hijo, como mencionó Mauricio, vamos a tener 2N, que es como se representa aquí en la imagen, y por lo tanto tendríamos que va a ser 2 por 6, sería 12. Entonces, el equipo 1 está bien y ahora seguiría el equipo 2. No sé quién quiere explicarlo. Así pues, prácticamente es casi lo mismo que lo que explicó mi compañero, nada más que en este caso sería en la profase, como es 4N, sería 16. Ajá, voy. 16. Ajá. Ajá, igual en la metafase y en la anafase, porque se supone que es 4N, entonces la N en sí sola, como es diploide, es 4. Y 2N serían 12. Ajá. Bueno, Y ya en la célula hija, pues ya nada más quedaría lo que es 2N, que en este caso serían 8. sí. No sé si alguien tenga alguna duda para que la resolvamos de una vez, porque en el examen podrían venir ejercicios así. Sí, en verdad, si a alguien no le queda claro, no importa que la mayoría ya les haya quedado claro, pregunte para que lo resolvamos. Y bueno, algo que cabe mencionar de aquí es que como en la mayoría de las preguntas existe algo llamado distractores, que si no me equivoco, alguno de los equipos me preguntó que si importaba el que fuera 4N. Aquí dice que la célula es diploide, por lo tanto, aunque su N sea igual a 4, cuando esté en un estado diploide serían que hay 8 cromosomas durante la fase G1 y entonces durante todo el proceso se convierten en 16, como lo mencionó creo que Carolina. Y después cuando ya ocurre la división celular, tendríamos a las células hijas que son 2N, que en este caso serían 8. Bueno, vamos a la pregunta 2, que dice, ¿cuántos centrómeros hay en un gameto de la especie B? Entonces, el equipo 3, si quiere decirnos el por qué, puede usar como esta imagen para explicarlo. O... o si no, elijo a quién del equipo 3 al azar. Lo expliqué. Bueno, O pues si alguien. quieres, yo, pues nosotros dijimos que 4 centrómeros, porque por cada cromátida hermana, pues hay un centrómero. Tengo entendido que cuando tenemos a los cromosomas replicativos, no, eso era también nuestra duda,
Ujú. Aunque pues están como en forma de tachecitos, sí hay dos centrómeros, porque son los que se unen a través de unas proteínas, creo que se llaman coecinas. Entonces, pues como la célula sería haploide, entonces sería N, los gametos son haploides, ¿no? Y como N vale 4 y por cada cromátida existe, bueno, tiene un centrómero, entonces serían 4 centrómeros. Ujú. Sí, como lo mencionó, ¿me repites tu nombre? Alan. Como lo mencionó Alan, cuando tenemos los cromosomas que todos conocemos, se llama cromosoma metafásico, que es el de la forma de tachecito, porque ya está está muy, muy condensado y entonces lo podemos ver así como un tachecito. Este va a tener dos cromátidas que van a ser hermanas porque son muy parecidas, como aquí lo menciona, como una cromatida es esta y esta es la otra cromatida. Y cada cromatida va a tener su centrómero. Este va a ser como el centrómero de esta cromatida y este va a ser el centrómero de esta cromatida. Entonces, cuando tenemos los cromosomas como tachecito, pues efectivamente hay dos centrómeros que son unidos por unas proteínas de tipo cocinas que se llaman cinetocoro. Y pues está bien con su explicación de los gametos. ¿Alguien tiene alguna duda o ya con esa explicación a todos nos quedó muy claro? Entonces, si son 4. Sí, bueno, sería 4 porque, bueno, voy a hacer un zoom aquí. Y bueno, nos dice que la especie B, cuando es haploide, tiene 4 cromátidas o 4 cromosomas. Entonces, si tenemos 4 cromátidas y serían 4 cromosomas, y pues esto es porque se va dividiendo en la profase que tendríamos 4 por 16, perdón. Tendríamos que cuando termina la meiosis 1, tendríamos ahora 8. Y cuando pasa por la meiosis 2, pues ya llegaríamos a tener solo un N que sería igual a 4. ¿Sí? ¿Me di a entender? ¿O Sí, sí? Bueno. sí, es que yo no había visto que era de mitosis en vez de, no, o sea, yo lo hice como de mitosis en vez de meiosis, pero sí, cuando decía gametos, había que fijarse en esa parte. Ajá, sí, sería como identificar que los gametos solo se producen cuando hay meiosis. Ujú. ¿Le puedes hacer poquito zoom a tu imagen para que le tome? Claro. Sí, solo que cometí unos errores bueno, sí, no de ortografía, pero creo que sí. Ay, déjenme ver si así, no, pues así no se puede hacer zoom. No, sí Entonces, está bien. Sí se ve. si no, de todos modos les puedo decirle a la doctora si subo la presentación y estoy grabando esta parte. Gracias. Por si tienen dudas para compartírselas. Oye, ahí ya no entendí por qué eran 4. Se supone que al final queda N, ¿no? Que son los gametos, bueno, los gametos, ¿no? Sí. Y N es igual a 4 cromosomas. Ajá. Pero cada cromosoma tiene 2 cromátidas. ¿No? O ya me estoy haciendo bolas ahí. Sí, te estás haciendo bolas, por así decirlo. Es que cromosoma es igual a cromátida. El problema es que durante toda nuestra vida nos habían enseñado que el cromosoma es cuando tiene 2 cromátidas, no cuando solo tiene una. Ok, sí. Ajá. Entonces una cromátida sí es un cromosoma. Según yo sí, pero si no, eso preguntamos. Según yo sí, pero si no le preguntamos bien a la doctora. Es que esa era mi duda. Es que sí lo dijo la profesora, pero la verdad, como toda la vida viví pensando que un cromosoma era el tache, pues ahora me confunde que una cromátida sea un cromosoma. Ajá. Según igual. yo sí, pero si no, eso sí se los preguntamos y si no, yo igual lo busco bien y les mando bibliografías donde diga esa información. Según yo, una tachecita es cuando el cromosoma ya está replicado. Entonces, sí, una cromatida es igual a un cromosoma. Ajá. Ok, entonces así sí, con ese concepto sí. Sí, ya quedó claro. Ok, sí, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda?
Bueno, si no, la siguiente pregunta, que la resolvería el equipo 4, si no me equivoco, es ¿cuántos centrómeros hay en una célula cromática en la interfase en la especie A? Ay, bueno, aquí está la respuesta, pero la borramos. Ay, depende de la fase de la interfase. Cuando la fase está en G1, hay 12 centrómeros. Y cuando la fase está en G2, hay, ¿cuántos dijimos? 24. 24. Sí, ajá. Bueno, en la fase S y G2 serían los mismos. Bueno, luego alguien difiere de esta respuesta, o todos estamos de acuerdo con ella. ¿Cuántos dijiste que iban a hacer ahí? ¿Podrías repetir tu respuesta? Sí. Pensamos que en la fase G1 van a ser 12 y en la fase G2 van a ser 24. Gracias. Sigue pudiéndola ver porque no sé qué hice y desapareció. La veo muy cerca. Se hizo como zoom. Ay, perdón. Bueno, luego tenemos la siguiente pregunta, que es, para una especie con 2n igual a 16, ¿cuántos cromosomas diferentes hay en una célula que se encuentra en profase de meiosis 2? Sería que el equipo 5 nos ayude a resolverla. Bueno, ya está resuelta, pero que nos explique el por qué si llegaron a este mismo valor. Yo lo explico. Bueno, es que en la profase de la meiosis 2 solo hay 2N y entonces ahí, bueno, nuestra especie tiene 2N igual a 16 y los cromosomas que son diferentes sería solo N, que son 8. Pero en la profase de meiosis 2, como tenemos 2 células, vamos a tener el doble de esos 8. Entonces, 8 por 2 son 16. No sé si me expliqué. Creo que te entendí de una manera que sí llegaste a ese valor, pero no es el valor correcto porque sean 2 células. No sé si todos lo entendieron de esta manera o lo trato de explicar como estaría representado en Y esta esa parte imagen. sí puedes explicarla, por favor. Sí, bueno, tenemos una célula 2N que es igual a 16, que significa que es diploide. Diploide. Eso quiere decir que en esta fase, bueno, durante la interfase va a ser 2N, bueno, la interfase G1 va a ser 2N, pero después de que se replica, que sería en la fase S, G2, y durante la mitosis, por así decirlo, vamos a tener que es 4N. ¿Alguien me puede decir cuál sería su valor si es 4N? 32. 32, exacto. Entonces, en la profase seguimos teniendo 32, en la metafase sigue siendo 4N, entonces seguimos teniendo 32, en la anafase sigue siendo 4N y seguimos teniendo 32, y en la telofase igual son 32, pero después de la telofase se van a dividir las células, y entonces cada una de estas células, voy a volver a escribir, cada célula proveniente de la meiosis 1 ahora va a tener 2N. Eso quiere decir que va a tener ¿cuántos cromosomas o cuántas cromátidas? 16. 16. Entonces la respuesta es 16 porque cada una va a tener 16, no porque las dos, bueno, la suma de ambas va a ser 16.
Y bueno, si seguimos en la meiosis, bueno, durante todo el proceso de la meiosis 2 va a ser 2N, entonces seguiría teniendo 16, pero cuando llegamos a la telofase y citocinesis, se va a convertir en 2 células que van a ser los gametos, y aquí tendría ¿cuántas N? Cada una de estas 4 células, ¿cuántos tendría? 8. 8, y entonces si multiplicamos 8 por las 4 células serían 32, que sería como entró a la meiosis 1, ¿no? Ah, ok, sí. Ahí ya, yo tengo ya duda. Sí, dime. Es que nos pregunta cromosomas diferentes, ¿no sería 8? ¿No sería la mitad? Es que ahí me confunde. Cromosomas diferentes hay en una célula. Bueno, es que aquí ya habrían pasado por... ¿Cuántos cromosomas hay en una célula? Ay, creo que no estoy entendiendo el cuántos cromosomas diferentes. ¿Te refieres a... Bueno, ¿a qué te refieres con como diferentes? Porque creo Es que yo no- entendía por diferentes, por ejemplo, en la N serían 8, ¿no? Por ejemplo, en el humano, bueno, yo lo capté así de que eran 23 diferentes, ¿no? Por eso al final son 46, porque es diploide, pero ahí me confundí porque, o sea, nos dicen que son 16, esos yo los entiendo como los totales, y diferentes le entendería la mitad, pero no sé si está bien. Bueno, sí, bueno, si fueran diferentes, sí sería como cuántos son de la mamá y cuántos son del papá, ¿no? ¿Es a lo que te Algo refieres? así. Bueno, de la hembra o del macho. Si la pregunta es eso, sí sería como tú lo dices, pero creo que aquí solo se refería a cuántos cromosomas habría en cada uno. Pero si es con el razonamiento que tú dices, estás bien. Ok, gracias. Igual, eso le preguntamos la siguiente clase a la doctora, cuál era el sentido de la pregunta, si era saber cuántos son paternos o maternos o cuántos tendría cada célula en sí. Sí, estoy anotando todo para así preguntarte. Y bueno, luego dice, para el equipo 6, para un organismo diploide con 2N igual a 6 cromosomas, indica todas las posibles distribuciones. Indica todas las opciones de distribución posibles de anafase 1, utilizando colores diferentes para cromosomas heredados por la madre, M, y del padre, P, letra distinta para cada uno de los cromosomas diferentes. Bueno, y como no vimos recombinación, entonces no vamos a considerar que es, bueno, la recombinación. Entonces, bueno, el equipo se alcanzó a completar este ejercicio. Pues yo lo había intentado hacer y más o menos había puesto como de un lado son 2 de la mamá y 1 del papá, y del otro lado pues los 2 del papá y 1 de la mamá, y luego de un lado todos los del papá y luego del otro lado todos los de la mamá. Así que nada más saqué como 2 formas en las que se podían acomodar. Bueno, y tengo aquí una pregunta. En total, ¿cuántas diferentes distribuciones tendríamos? 8. Pues, Bueno, sí, serían 8. El cálculo es porque bueno, tienen esta diapo para ayudarse, entonces si quieren explicarlo. Pues, bueno, es que, o sea, nada más llegué hasta ese punto donde estaban las ilustraciones. Pero, bueno, sí. El otro alguien que respondió, ¿cómo obtuvo el valor de 8? Por el valor que te da inicialmente en el problema de 2n igual a 6, y pues ya nada más para obtener n, pues divides 6 entre 2. Pero las combinaciones ya no las hice. Ajá, sí, bueno, no sé quién habló, porque no, como estoy con pantalla completa, no puedo ver su nombre, pero para saber todas las opciones de las distribuciones posibles, está la fórmula que vimos, bueno, que la maestra nos dio en la última diapositiva, que es 2 a la n, donde n sería el número de pares de cromosomas o el número de, pues sí, de pares de cromosomas. Y en nuestro caso tenemos una célula diploide con 6 cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene esta célula?
Exacto, y entonces 2 a la 3 te da un valor de 8. ¿Sí o no? Y bueno, si recordamos uno de los dibujitos durante la anafase, los cromosomas se alinean por pares, como sería el par, por ejemplo, aquí se demostraría que de un lado se alinean todos los paternos y de un lado todos los maternos. Sin embargo, durante la anafase no es que realmente ocurran de esta manera, donde se van a alinear de un lado todos los paternos y de otro lado todos los maternos, sino que se pueden alinear al azar porque no hay como, bueno, hasta el momento ni siquiera está descrito el que indica que se alineen en cada lugar, cada par de cromosomas. Es decir, podemos tener esta combinación donde nos daría que la célula, por ejemplo, la célula hija, tendría el cromosoma A paterno, el cromosoma B paterno y el cromosoma C paterno, mientras que la otra célula hija tendría el cromosoma A materno, el cromosoma B materno y el cromosoma C materno. Esa es como una posibilidad. Bueno, serían 2 posibilidades. Mientras que como no se alinean de acuerdo a una regla, también podría existir esta posibilidad, ¿no? Donde podemos tener que el A materno se alineó para irse en una célula junto con el B y el C paterno, y por lo tanto la otra célula tendría al A paterno y al B y C materno. ¿Si están de acuerdo o como que no me estoy dando a entender? Sí, yo sí te entiendo. Sí, yo también. ¿Sí? ¿Alguien no me entendió? Yo sí, bueno, yo sí, te entendí en ese aspecto, pero hay como cuentas que son 8. Pues los dibujitos, pues. Bueno, con los dibujitos tendríamos que, bueno, dibujé 3, pero realmente falta uno y les iba a pedir que si alguien si alguien me decía cuál era la combinación que faltaba. Pero bueno, por ejemplo, esta sería la posibilidad que de una célula que tiene estos 6 van a salir estas 2. De otra célula que tiene estos mismos 6 podrían salir estas 2 opciones. En la otra podrían salir estas. Entonces ahí llevamos 6, no 8. Y nos faltaría una. Ajá. Entonces, si quieres tú, me puedes ayudar a decir cuál es la opción faltante. No, pues sí, nada más que podría ser AM, BM y CP. AM, B, de nuevo, perdón, AM. BM. Ajá. Y CP. Ajá, que sería esta. Pues ahí está, ajá, sí. Sí. Y AP, BP y CM. Ajá. Ok. Sí, no sé si ya me entendí. Y estas serían o sea, representadas gráficamente me faltó poner una, pero representadas de forma escrita, aquí estarían las 8. Ok, sí, es que eso era lo que me estaba confundiendo. Ok, sí, gracias. ¿Alguien que siga sin entender o que tenga alguna duda para tratar de explicarlo? Ya me revolví porque de esas 4 dan 8. ¿Cuáles 4? Sí, las 4 combinaciones que tienen de pares de cromosomas, las que están en colores A, M, B, M, ahí son 4. Ajá. Porque darían 8. Es que no son 4, esta va a ser como una célula hija y esta, bueno, cada una sería una célula hija, entonces son 8, porque sería lo complementario. Si este heredó todos de la mamá, este heredó todos del papá, ahí ya van 2. Si este heredó A y B de la mamá y heredó C del papá, la otra célula tendría que heredar A del papá, B del papá y M de mamá. Entonces ahí van 4. Luego la siguiente posibilidad es que una de las células herede a de materno, B de paterno y C de materno. Por lo tanto, la célula restante o la otra célula tendría que heredar lo que esta no tiene, que sería A paterno, B materno y C paterno. Y entonces ahí llevamos 6 posibilidades y nos faltaría una. Bueno, nos faltarían 2, que sería que una célula herede solo a materno y B y C paterno. Por lo tanto, la otra célula heredaría a paterno y B y C materno.
No sé si ya te quedó más claro. Sí, ya más claro, gracias. Ujú. Sí, ¿alguien sigue con otra duda? Profesora, entonces, Mande. ¿una cromátida es igual a un cromosoma? Según yo sí, pero eso lo vamos a dejar súper claro la siguiente clase que le preguntamos a la doctora. Según Ok, yo sí, ok, profesora, gracias. sí. ¿Y alguien tiene otra duda? Creo que no, y no sé, bueno, no sé si ya me pasé de la hora. No, justo terminamos a tiempo. Entonces, si no tienen ninguna duda, ay, no sé qué hice. Cancelar. No sé si alguien, bueno, si no tienen